Les damos nuevamente la bienvenida al segundo encuentro guadalupano, el cual lleva el título Novedades científicas e históricas del acontecimiento guadalupano. En esta ocasión, en este día, tenemos nuevamente 3 conferencias y la primera es con el doctor Adolfo Orozco Torres y lleva el título Pasado, presente y futuro de los estudios al relicario de Los Ángeles. Me voy a permitir leer una breve parte de su currículum. El profesor Adolfo Orozco Torres es físico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose en febrero de 1970. Fue investigador en el Instituto de Geofísica de la propia universidad durante 42 años, jubilándose en noviembre de 2009 por su interés en dedicarse a estudiar, investigar y difundir temas relacionados con la armonía entre ciencia y religión. Sus campos de especialidad son el campo magnético de la Tierra, los rayos cósmicos y la historia de la ciencia. Fue secretario académico del Instituto de Geofísica durante 10 años, de 1983 a 1993. Fue presidente de la Comisión de Historia de la Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía y secretario del Organismo Nacional de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica. Y es miembro asociado de la Academia Alemana de Historia de la Geofísica. Es miembro de varias instituciones académicas dedicadas al estudio de las relaciones entre ciencia y fe, así como a instituciones dedicadas al estudio de la Sábana Santa y del acontecimiento guadalupano. Socio fundador y secretario general del Centro Mexicano de Sindonología de 1983 a 1998 y actualmente es el presidente del mismo a partir de 1999. Ha impartido más de 600 conferencias sobre la ciencia, la Sábana Santa y el acontecimiento guadalupano. Actualmente es el coordinador de la cátedra Ciencia y Fe en la Universidad Anáhuac, México Norte, a partir de agosto de 2010. Bien, sin más preámbulo, pido un aplauso para recibirlo e iniciar la conferencia. Gracias. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes este tema, que en realidad es un tema que está prácticamente en desarrollo. Este tema del relicario que tiene, según esto, un fragmento del ayate de Juan Diego y que se encuentra actualmente en la ciudad de Los Ángeles, en una capilla especial dedicada precisamente a la Virgen de Guadalupe, pues había sido un tema más que nada de curiosidad en cierto aspecto durante muchos años. Pero últimamente ha habido algunos aspectos en los cuales podemos considerar que realmente puede pasar ya al estudio de la ciencia y vamos a presentar los primeros elementos en este sentido. Si me permite, vas un segundito a apagar esto para que no nos delata. Bueno, los antecedentes sobre este relicario empezaremos mencionando que se habla que hay varios relicarios, no sabemos bien dónde, que tienen fragmentos del ayate. Estos relicarios, todo indica que parece ser que fueron pedacitos del ayate que cuando se hizo algún mantenimiento, se cambió el bastidor que tenía la imagen, etcétera, sobraron pedazos y pues obviamente no los iban a tirar y entonces los guardaron en relicarios. Pero esto era, como decía, más que nada una curiosidad. Sabemos de algunos relicarios, de algunos tenemos conciencia plena, de otros no tanto. El primero pues es del que se tomaron precisamente las fibrillas para el estudio que realizó el Instituto de Biología de la UNAM en el año de 1946. El doctor Sodi Pallares, en su dictamen que hace sobre la tilma, menciona que del relicario que tenía el obispo de Saltillo, Francisco de Jesús Echavarría, le dieron 2 fibrillas, una de color amarillo y una de color rojo, que mandó él al doctor Richard Kuhn en Alemania para que las investigara y determinara el tipo de pigmentos que producían los colores. Ese es un estudio que desgraciadamente no está documentado,
pero al menos el doctor Sodi Payares menciona específicamente que este obispo, Francisco de Jesús Echavarría, que ya lo consulté en internet, efectivamente existió, fue obispo de Saltillo, y pues de ahí se dice que se obtuvieron estas dos fibras. Hay un tercer relicario que se dice está en la capilla de las reliquias de la Catedral de México, que era cuestión de ir a la catedral, no se ha hecho todavía esta parte para ver si se localiza este relicario y poderlo conocer. Hay otro relicario por ahí que dice que tiene una familia y se habla de que hay más relicarios. El caso es que este tema de los relicarios es un tema que apenas está surgiendo, pero el que sí tenemos bien identificado es este que se usó en 1946 para los estudios en el Instituto de Biología. ¿De dónde provienen estos relicarios? Los mencionábamos hace un momento, que según parece cuando se cambió de bastidor la imagen y se recortó lo que sobraba, porque el bastidor era ligeramente más pequeño, entonces se cortó el pedazo que sobraba y ese pedazo pues, fue el que se puso en los diversos relicarios. ¿Pero cuándo ocurrió eso? Es un dato que al menos yo no lo sé, si alguien por aquí supiera pues sería muy interesante saber cuándo fue el cambio de bastidor, si hubo algunos otros cambios de bastidores. Se sabe que un bastidor que tenía un travesaño en medio, estuvo maltratando la imagen, de hecho la imagen está marcada por este bastidor, y de ese bastidor, de ese hecho sí tenemos una referencia. No sabemos entonces desde cuándo se hicieron esos cambios. Se sabe que en 1647 le pusieron por primera vez vidrio protector a la imagen. Los primeros 116 años estuvo sin vidrio protector. Pudiera ser que entonces en ese momento le hubieran puesto un bastidor y ahí fuera. No he encontrado ahorita alguna referencia, pero es una línea de investigación. Si cuando le pusieron ese vidrio, que era un vidrio de mala calidad, había sido importado de España, estaba en dos partes, ni siquiera era un vidrio completo, entonces no se hacían vidrios tan grandes como la imagen, de modo que, pero fue el primer vidrio protector que se hizo. Hay una referencia específica que nos dice que el 30 de abril de 1751 le aserraron el travesaño horizontal medio al bastidor que estaba maltratando la imagen. Eso está documentado, está en el libro Baluartes de México, publicado en 1820, y está publicado en el libro de Testimonios Históricos Guadalupanos. Ese momento en que le recortan el travesaño intermedio, medio al bastidor, sí está documentado. Se quitó la imagen del bastidor y pudiera ser entonces que en ese momento se hubieran tomado esas muestras y se hubieran guardado en relicarios. No he encontrado una referencia que se haya hecho, pero es uno de los momentos en los que pudiera ser. Así que es otro de los puntos donde todavía pues necesitamos más investigación para poder saber cuándo, cómo, quién, porque eso es lo que necesitamos para poder hacer un estudio realmente serio, tener todos los datos específicos. Pasemos ya al relicario de Los Ángeles. Esta es una foto de cómo se encuentra actualmente. Está colgado ahorita por acá abajo, yo lo puse así, digamos que de cabeza, para hacer una comparación con las fotos que tenemos de 1946, que vamos a ver a continuación. De este relicario se hizo el estudio del Instituto de Biología de la UNAM y que nos dice que el 20 de mayo de 1946 se llevó el relicario y era el director, el doctor Isaac Choterena, quien tomó algunas fibrillas para analizarlas. Este relicario presumiblemente tiene un fragmento de la Virgen de Guadalupe, nos dice el maestro Garibi Tortolero en la revista Juan Diego en un artículo en 1946. Me voy a permitir leerles el dictamen del Instituto de Biología, que no es largo, para tener una idea más precisa de los estudios que se hicieron. Nos dice en el dictamen: atendiendo a los deseos del señor director del Instituto de Investigaciones Estéticas, doctor Manuel Toussaint, quien me pidió que fueran analizadas las fibras de que está integrado un fragmento de tela que mide 8 milímetros de ancho y 5 centímetros de largo, es una cosita pequeñita, y que está en un relicario que me fue presentado por los señores licenciados don Benigno Ugarte, profesor Abelardo Carrillo y Gariel, y don Alfonso Marcoy González, y el licenciado Manuel Garibi Tortolero. Dicho relicario fue abierto por el señor Ugarte y tomé en presencia de los ya citados caballeros algunos filamentos
cuyo peso fue de cerca de 3 miligramos. El relicario fue cerrado por el propio señor Ugarte y después de tomar una fotografía de la tela se retiraron. La tela tiene el aspecto burdo, semejante al de un costal, y las fibras tomadas para su estudio tienen un aderezo del que deben haber formado parte de la linaza. Con las dificultades inherentes a la pequeña cantidad de materia y a lo viejo de la tela, se practicó el análisis histoquímico que dio las siguientes reacciones. Con el cloruro y yoduro de zinc, amarillo oscuro. Con el yodo y ácido sulfúrico, amarillo intenso. Con el carbonato de cobre amoniacal se hinchan notoriamente y además se ve que son insolubles en los reactivos citados. La longitud de las células que integran las fibras es de 1.5 milímetros y su diámetro varía entre 0.02 y 0.03. Tanto por los caracteres expuestos como por estar dispuestas en haces rectilíneos y por su estructura típica, se puede afirmar que las fibras de que se trata son de un agave cuya especie no es dable determinar. O sea, quise leerlo para que vieran el detalle con el que está hecho el estudio. Es un estudio serio, científico, que describe las características de las fibras y que las identifica precisamente con fibras de agave. Por lo cual podemos decir que si esta tela fuera del relicario del ayate de Juan Diego, pues sí, comprobaríamos que se trata de agave. La duda de alguna gente si efectivamente ese fragmentito de tela pertenece al ayate o perteneció o no al ayate de Juan Diego. Aquí tengo el resumen del dictamen donde nos dice que las fibras son de un agave cuya especie no es dable determinar. Menciono que el doctor Sodi Pallares, un científico muy serio, menciona en 1976 que se trata de agave Popotulesac, aunque esto ha sido cuestionado por otros expertos en agaves que dicen que tal especie no existe, el Popotulesac, que entonces sería de otra especie, pero pues sería importante poder determinar con los medios actuales de qué especie efectivamente se trata el agave, si es que no es Popotulesac, pero en fin tenemos estos datos. Hasta ahorita creo que lo que sabemos es que es agave y que tenemos que determinar todavía específicamente qué especie de agave se trata. Tenemos copia del oficio del Instituto de Biología con los resultados de los estudios, de modo que esto lo tenemos bien documentado. Y pues es uno de los puntos sólidos que tenemos para realizar este estudio. ¿De dónde proviene este relicario? Para poder saber en primer lugar, además de los estudios científicos, pues es la historia. En su artículo el maestro Gariby Tortolero menciona parte de la historia, pero no da más datos, de modo que hay que profundizar. Nos dice que a principios del siglo XX el relicario lo tenía el padre Zenobio Morado, que era capellán de la capilla de las Rositas ahí mismo en la basílica, o sea, tiene sentido que tuviera un relicario de estas características. El padre Morado se lo obsequió a don Crispín Vaca, su mozo. Pues qué regalazo, ¿verdad? Pero bueno, es lo que nos dicen. El señor Vaca a su vez se lo vendió a don Ángel Vivanco Esteve por 30 pesos en 1932, que él lo incorporó al Museo de la Basílica. A la muerte de don Ángel Vivanco, el licenciado don Benigno Ugarte se hizo cargo del Museo de la Basílica y el licenciado Ugarte fue quien llevó y retiró el relicario cuando se llevó al Instituto de Biología. Y se supo por esas fechas que se había solicitado que el relicario fuera donado a la diócesis de Los Ángeles en Estados Unidos. Estos son los datos que nos da Gariby Tortolero en su artículo sobre la historia del relicario. Empieza a principios del siglo XX, de modo que esto se puede comprobar. Todas estas personas son gente conocida, se puede seguir la historia hasta principios del siglo XX, creo yo, con relativa facilidad, pero el problema sería tratar de averiguar qué pasó antes del siglo XX, porque el relicario debe ser al menos del siglo XVIII, si no es que es del siglo XVII. Por lo tanto, habría que llevar el estudio más atrás para tratar de completar la historia del relicario y al menos terminar por esa parte, la parte de la historia. Sabemos que este relicario efectivamente fue regalado por Monseñor Luis María Martínez, arzobispo de México, al obispo Candwell, que era entonces arzobispo de Los Ángeles. Hay constancia de que Monseñor Luis María Martínez le ofreció en 1941 a Monseñor Candwell regalarle un relicario de la Virgen de Guadalupe, porque en 1941, cuando motivo que acababa de empezar la guerra con Japón, acababa de pasar el ataque a Pearl Harbor,
se había organizado ya una peregrinación muy grande de la diócesis de Los Ángeles a la Basílica de Guadalupe, encabezada por Monseñor Candwell. Él conocía a Monseñor Luis María Martínez y entonces el Monseñor Luis María Martínez le ofreció regalarle este relicario a Monseñor Candwell. Sabemos que el relicario no salió hasta después de 1946, porque en 1946 se utilizó para hacer los estudios del Instituto de Biología. Tengo una referencia que apenas en 1970 en Los Ángeles empezaron a hacer algo con este relicario, pero esa parte todavía no está documentada. Y lo que sí sabemos es que actualmente el relicario se encuentra en una capilla en la diócesis de Los Ángeles, una capilla lateral que fue diseñada expresamente para tener el relicario. Esta capilla muy bonita tiene un mosaico que trajeron de Italia, un vitral que trajeron de Italia muy hermoso con la Virgen de Guadalupe. Hicieron una escultura de Juan Diego viendo a la Virgen y en el centro de la escultura, en la parte del corazón, dejaron un hueco y ahí está colocado el relicario. En el corazón de Juan Diego, digamos de la escultura de Juan Diego, viendo a la Virgen. El relicario en 1946 es este, que vemos aquí, pues la foto está copiada, escaneada de un artículo en blanco y negro, no es una foto muy buena, pero vamos a ver que sí tiene detalles muy importantes y a un lado están las características del relicario. Nos dicen las medidas, 35 centímetros de ancho por 47 centímetros de largo, nos habla de 5 reliquias, Santa Teresa, San Javier, Borja y Pina, nos dicen ellos. Pero este Pina en realidad, vamos a verlo en un momento, es Ignacio. En la letra no se ve muy bien en el relicario y cuando lo vieron en 1946, pues ellos leyeron Pina, pero en realidad vamos a ver ya en la nueva montura cómo se puede ver muy bien el nombre de la reliquia. Y en el centro, aquí en el centro, aquí alrededor dice Ayate de Nuestra Señora de Guadalupe y aquí está el fragmento de tela que recuerdan es de 8 milímetros por 5 milímetros de ancho. Actualmente se encuentra, les decía, en la diócesis de Los Ángeles. Esta es una foto del relicario. Aquí está el fragmento de la tela, aquí dice Ayate de Nuestra Señora de Guadalupe y aquí están las 4 reliquias de las que hablamos hace un momento. Aquí ya podemos ver con mayor ampliación, se pueden ver los letreros de las reliquias. Santa Teresa, que está, a ver, hasta ya no alcanzo a ver bien, pero aquí es donde dice Ignacio, aquí dice Borja, aquí dice Teresa y aquí dice Javier, Javier. Sí, aquí están los detalles y bueno, como decíamos, no es Pina, sino Ignacio, lo que es el relicario. En la actualidad nos escribió la persona, el arquitecto que hizo el estudio y el diseño del nuevo relicario y nos da detalles de cómo se ven ahora estas reliquias. Déjenme ver si tengo aquí el otro. Bueno. Aquí vamos a verlas. Esta es la de Ignacio, aquí está ampliada. Esta es la de Borja, esta es la de Javier, esta es la de Teresa. Aquí abajo se ve que el vidrio que tiene el relicario es un vidrio biselado, aquí alcanza el bisel, y aquí está un pedacito de madera que no se sabe de dónde viene, no hay ninguna referencia de qué se refiere. Pero se puede ver el estado de deterioro en el que se encuentran las reliquias. Realmente están muy maltratadas. El arquitecto José Castaño, que es además sacerdote del Opus Dei, que fue el encargado de diseñar la capilla donde está ahora el relicario, de diseñar el nuevo relicario, nos dice que con motivo de hacer este diseño pudieron ver muy de cerca el relicario, tomaron fotos de muy buena definición, estas son parte de las fotos que nos proporcionó, y que cuando lo analizaron se sorprendieron de lo demeritadas que están las reliquias, están llenas de moho, casi destruidas, de modo que pues no quieren abrirlo ahora por el temor de que si lo abren, después de tantos años, que ahorita ya más de 60 años cerrado,
pues se puedan acabar de destruir. Pero al mismo tiempo les extrañó, bueno, aquí está esta, que la tela que se encuentra al centro del relicario nos dice parece fresca y reciente. Ese fragmento de tela que es más antiguo que las reliquias tal vez que se tienen ahí, nos dice que les sorprendió que parecía que estuviera recién cortado. El relicario, la tela que ven, la pueden comprar aquí, la diferencia entre el fragmento de tela y la reliquia de Ignacio, pues es muy diferente. Esta está prácticamente destruida, en cambio el fragmento de tela se ve muy fresco, como si fuera muy reciente, como si hubiera cortado hace muy poco. Así que esto es algo que a ellos les sorprendió sobremanera y que pues requeriría que se pudiera hacer un estudio más completo. Esta es una ampliación de la foto del relicario de 1946, donde se ve el fragmento de tela. Como la fotografía es analógica, nos permite realmente hacer ampliaciones muy buenas, y este es el fragmento de tela del relicario de Los Ángeles. Podemos hacer una comparación hilo por hilo y llegar exactamente a la conclusión de que sí es el mismo fragmento el que se tiene del que se toman las fibras en 1946 y el que se encuentra actualmente en la diócesis de Los Ángeles. No hay duda de esto, todo esto nos permite comprobarlo en ese sentido y además pues, nos permite confirmar lo que dice el doctor Castaño sobre cómo se ve de fresco el fragmento. Esta es una ampliación aún mayor y podemos ver que no se ven mongos, no se ve maltratado y se pueden ver las fibrillas de que forman cada fibra, cada hilo del fragmento. De modo que pues es un tema que ya se hizo una propuesta a la diócesis de Los Ángeles, esperemos que algún día se pueda, de poder hacer un estudio más detallado, más preciso de este fragmento de tela. Quisiera por un momento también hacer una comparación de esta tela con otra que les voy a mostrar ahorita. Este es el de Los Ángeles. Perdón por esto, pero es que apenas me acabo de conseguir esta otra imagen. La imagen de la derecha es una fotografía del ayate que tomó Manuel Marcué, que fue uno de los fotógrafos oficiales de la Basílica de Guadalupe en los años 40, nos dice: microfotografía de un fragmento de la tilma de Juan Diego tomado del sagrado original, medidas medio centímetro por 1,5 centímetro, la proporción es de 14 hilos por cada centímetro. O sea, este es el fragmento, el de la derecha es el fragmento, es una foto del ayate directamente. Y la fibra nos dice que tiene 14 centímetros, 14 fibras por hilo. Y esta es la del ayate del relicario de Los Ángeles, que también tiene 14 fibras por centímetro cuadrado, y podemos ver la gran semejanza entre las dos textiles, la forma de tejido, el tipo de tejido, de modo que son muy similares, lo que nos hace presumir que es muy probable que efectivamente este fragmento de tela sea del ayate de Nuestra Señora de Guadalupe. Todavía no se puede afirmar 100%, hay que hacer más estudios, pero pues todos son datos que nos indican sobre la factibilidad de que realmente este fragmento de tela haya pertenecido al ayate de Juan Diego. Vamos a regresar a nuestra presentación. Perdón por repetirla, no son muchas.
Y vamos a ver ahora pues, cuál sería la propuesta de estudios para adelante. Bueno, otra parte es la imagen, el relicario, propiamente la parte posterior del relicario. Esta es la foto de 1946, no es una buena foto, como les decía, menos en la parte de atrás, pero esta es la parte de atrás del relicario, ahora en Los Ángeles, donde se ve con mucha claridad el estilo y el grabado que tiene el relicario. Tiene el monograma de María, tiene esta corona, tiene estas figuras, las que tiene. Y aquí yo no soy experto en arte, mucho menos en grabados, de modo que sería interesante que algún experto en grabados pudiera estudiar este relicario a ver si puede determinar por el estilo de las letras, por el tipo de adornos, etcétera, la fecha de este relicario para poderla datar. Se dice que es del siglo XVIII, no conozco yo realmente sobre ese tema, pero todo indicaría que es muy probable que sí fuera del siglo XVIII y eso nos permitiría ubicar más cuándo fue tomada la muestra del ayate. Para el futuro, ¿qué es lo que tendríamos entonces, creo yo, que hacer? Porque pues estos son los primeros pasos, digamos, en cuanto a poder determinar la historia, las características, porque si eventualmente podemos confirmar que este fragmento de tela es del ayate, esto nos permitiría realmente hacer estudios sin necesidad de tocar el sagrado original, de modo que sería una línea de investigación, creo yo, muy importante. Desde luego, las primeras líneas de investigación son las históricas. Habría que saber, buscar primero el expediente de los estudios realizados por el Instituto de Biología. Tenemos el dictamen final, pero seguramente hay un expediente donde describen paso a paso cómo hicieron cada uno de los estudios, quién los hizo, cuándo los hizo, con todo detalle para poder terminar de complementar ese estudio. También estamos completando la historia de cómo y cuándo llegó el relicario a Los Ángeles. Después de 1946, de cuando se toman las muestras, qué pasó, cuándo se envió, quién lo recibió, etcétera, para poder terminar de hacer la historia hacia adelante y después, desde luego, confirmar la historia previa, a ver si es posible. Primero, confirmar lo que se sabe del siglo XX y después ver si se puede rastrear hacia atrás en el siglo XIX, en el siglo XVIII, la historia del relicario para poder llegar al momento en el cual se tomó este fragmento del ayate para ponerlo en este relicario y si se localizan los otros relicarios, pues poder comparar los fragmentos de tela de los diferentes relicarios. Sería importante localizar el relicario del obispo de Sinaloa, habría que contactar con su familia, con la diócesis, ver si se conserva, en fin, tratar de seguirle la pista para localizarlo. En cuanto a pruebas científicas, pues creo yo que lo primero sería conseguir un experto en textiles indígenas para identificar el tejido, la forma de tejer, el número de hilos, todos esos detalles, la trama, la ordimbre, todos esos detalles que conocen los expertos en textiles y poder confirmar que si se tratan de las mismas telas, la del sagrado original y la del relicario. También el apoyo de un experto en grabados novohispanos para ver si es posible fichar el relicario utilizando el grabado de la parte posterior. Se debe poder realizar un estudio espectrofotométrico al textil para poder determinar las características físico-químicas de la tela y poder caracterizarlos desde ese punto de vista y eventualmente caracterizar los otros relicarios y ver si se puede establecer un patrón de todas estas telas. Estudiar las características de los grabados de la parte posterior del relicario para tratar de identificar incluso si fuera posible el grabador y localizar el relicario de la catedral. Si se localiza este otro relicario, pues hacer los mismos estudios para tratar de confirmar o no lo que tenemos del relicario de Los Ángeles. Ahorita se puede afirmar sin lugar a duda que es posible realizar estudios no intrusivos a cualquier relicario o fragmento del ayate. Le pongo pretendido porque mientras no demostremos, pues no podemos afirmar que son fragmentos del ayate. Pero se pueden hacer estos estudios incluso sin necesidad de retirar el vidrio. Y hay técnicas que nos permiten analizar por medio de rayos láser con todo detalle las características químicas del material dependiendo de cómo reflejan la luz del rayo láser, qué
longitudes de onda absorben, qué longitudes de onda transmiten, si fluoresce. Todo esto nos permite identificar los materiales que conforman el textil sin necesidad de destruirlo. Caracterizar pues, la trama y la urdimbre y compararla con las telas indígenas de principios del siglo XVI, el número de fibrillas por fibra, hacer microfotografías para determinar la posible presencia de material colorante. Pudiera ser que hubiera partículas muy pequeñas de material colorante desprendidas de la imagen del sagrado original, y si esto se encontrara, pues eso nos permitiría de algún modo acercarnos a las características del pigmento, del color en la imagen. Se puede aplicar esta técnica que se conoce como PIXE, Proton Induced X-Ray Emission, emisión de protones inducida por rayos X, con la que se estudia el códice escalada, y que es una técnica que permite estudiar objetos voluminosos, digamos voluminosos de centímetros, digamos, no es necesario separar fragmentos muy pequeños, sino que se pueden estudiar objetos de bulto, digamos así, y determinar la composición química de los objetos utilizando esta técnica, que también es no destructiva. Si se logran localizar los relicarios o fragmentos de tela supuestamente pertenecientes a la yate de Juan Diego, se pueden realizar estudios comparativos para caracterizarlos. Y yo creo que esto es importante. En este siglo se puede decir que el don de lenguas del acontecimiento guadalupano, este don de lenguas se dice que a cada quien le habla en su propio idioma. Como la sábana santa igual, en cada época de la historia tiene una forma de expresar para esa época en particular. Y considero con otras personas que el acontecimiento guadalupano en este tiempo debe manifestarse por medio del estudio científico del ayate. Si bien es cierto que ahora todo el mundo quiere pruebas, quiere demostrar científicamente las cosas, creo que es tiempo de que la ciencia pueda acercarse con más facilidad a estudiar el ayate y todos los elementos relacionados con él, para que la ciencia nos ayude a acercarnos. Hace poco, en una conferencia en la Universidad de Anáhuac, me preguntó una alumna que si no me daba pena hablar de la Virgen de Guadalupe, siendo científico y sabiendo que era falsa. A mí me extrañó, le dije, parece que los ateos, los que no creen que nosotros queremos creer las cosas aunque sean falsas. No importa que no haya existido la Virgen de Guadalupe, con tal de que creas, es bueno. Lo importante es creer. No es cierto. Los creyentes queremos creer en cosas verdaderas. No queremos creer en cosas falsas. Lo digo, estoy convencido que no es así, pero dije, si el acontecimiento guadalupano no fuera realmente un acontecimiento histórico, pues mejor saberlo, porque lo que menos queremos es creer cosas falsas y que el día de mañana nos demuestren que estamos creyendo en algo falso. Así que no es que queramos creer, sino queremos creer en cosas verdaderas. Y tenemos suficientes elementos históricos para saber que el acontecimiento guadalupano existió, y tenemos elementos científicos, algunos que nos apuntan en esa dirección, y creo que ahorita es el tiempo para que podamos profundizar en los estudios científicos y con la ciencia confirmar pues, lo que sabemos de este hecho. Muchas gracias. Damos inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien desea iniciar? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Adelante, doctor. Adelante. ¿Qué significado? Bueno, déjeme decir, pues es los ayates eran las telas que usaban los indígenas humildes en tiempos de Juan Diego para cubrirse, que usaban para ir al mercado, para llevar las cosas del mercado, para taparse cuando era necesario. Y lo sorprendente es que en esta tela, en una tela tan burda como esta, haya quedado grabada una imagen tan bella que los mismos artistas no la han podido reproducir y que no tiene preparación, es una tela no adecuada para tener una obra pictórica como esa,
y es sorprendente que hasta la fecha pues no se haya podido explicar cómo se hizo, y el significado finalmente trascendente pues es que es un regalo que nos deja la Virgen María en sus apariciones a Juan Diego, porque ella se pudo aparecer y dejar su mensaje sin necesidad de dejar un objeto material. Entonces, el que haya dejado este objeto material es para algo, y pues ese algo es para poder fortalecer la conversión de los indígenas, que se convirtieron por millones, por millares en ese tiempo, y finalmente su último significado, pues un significado religioso, pero al cual la ciencia nos permite acercarnos. Muy bien. Doctor, por favor. Sí, maestro, quiero preguntar dos cosas. Por un lado, bueno, una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿de qué material está hecho el relicario? Parece plata por detrás, pero por el frente está coloreado. Yo quisiera saber si es esmalte o pinturas de algún otro tipo, si es que se sabe. Y el comentario que quiero hacer es que yo recuerdo haber leído hace algunos años, no sabría yo decirle dónde, que cuando la persecución religiosa, muchos seminaristas fueron enviados a diversos lugares. Parece ser que el principal lugar a donde fueron es en un seminario que se llama Montezuma, en Nuevo México. Y como agradecimiento, cuando pasó toda esta difícil situación, los obispos mexicanos mandaron ahí también un relicario con algunas fibras del ayate. Gracias. Sí, sobre el primer punto, entiendo que el relicario es de plata. Creo que en una de las transparencias se menciona cuando se describe, no sé la parte coloreada que usted menciona, habría que verla, pero creo que cuando se habla del relicario, sí, efectivamente, como usted dice, parece de plata, pero cuando se describe en 1946, creo que dice específicamente que es de plata. Dice ahí, relicario de plata, 35 centímetros de ancho por 47 centímetros de largo. El vidrio no se sabe cuándo se lo pusieron, como eso, porque es un vidrio biselado, parece que entonces no había este tipo de técnicas, al menos en el siglo XVIII. Todo esto hay que poderlo precisar, en realidad. Sobre lo de Montezuma, sí se sabe la historia esta de que en tiempos de la persecución tuvo mucha importancia para la iglesia, etcétera. Habría que seguirle la pista, sería un relicario más que añadir a la lista que tengo ahorita, y habría que seguirle la pista. No sabría yo más datos en el momento, pero lo anoto para seguirle la pista. Muchas gracias. No, pues ya comenté que no sé. El color, bueno, esta parte de aquí, de azul, yo creo que es como un fieltro o alguna tela que tiene encima para poner sobre esas las reliquias, ¿verdad? Pero habría que ver eso con más detalles si se supiera. Pero el relicario propiamente es de plata. Yo quiero hacer una aclaración en cuanto a la denominación de ayate, porque hay que distinguir propiamente entre un ayate y una tilma. Esto ya viene incluso del propio contexto de Sahagún. Él habla incluso de ayates que son más finos, que son propiamente las tilmatli en singular. Y entre esas tilmas, que no son tan burdas, incluso hay unas mucho más finas, que son las que en el discurso saguntino o saguniano se llamaban isotilmatli, o sea, tilmas de isote, que es también una agavácea, una yuca. Entonces, creo que es muy importante ya empezar, sobre todo cuando se habla de este tipo de asuntos, a referirse al sagrado original de Guadalupe como más bien la tilma de Juan Diego, porque si un ayate efectivamente es hasta una prenda, no tanto para vestir, sino para cargar. Y a eso se refieren los documentos cuando hablaban de
la propiedad de la tela más propia o más susceptible para cerner tierras. Pero quienes Como han… costales. Sí, como un costal, pero quienes han tenido la dicha de estar cerca del sagrado original, a simple vista pueden constatar que no es un ayate común y corriente, es más bien algo que se correspondería con una tilmatli, una tilma. Ahora, por lo que decía el doctor sobre Montezuma, pues es muy interesante porque este lugar es donde llegaron nada menos que el padre Garibay en su momento y también el padre Mario Rojas, de modo que hay una filiación de mucho amor vernáculo que posiblemente facilite la historicidad de ese relicario. Sí, yo creo que es una buena línea de investigación y desde luego una de las cosas que hay que hacer es terminar de determinar, de caracterizar precisamente esta tela, porque también se sabe que la tilma por el frente es muy suave. Es algo que le llamó la atención tanto a los pintores en 1666 como a Cabrera en 1751. Pero en 1666 que la vieron por atrás, constan que por la parte de atrás la tilma es áspera y burda, dicen ellos, y por la parte del frente suave como la seda. Entonces, por eso es tan importante poder precisar estos puntos. Muy bien. Además, mañana va a hablar sobre estas telas Arturo Rocha, así que también es muy bueno que estén aquí mañana. Muy bien, Adolfo, felicidades, una excelente plática. Una duda, ¿no ha habido un seguimiento en las conclusiones de Richard Kuhn, que hizo el análisis antes de la Segunda Guerra Mundial? No sé si se hayan perdido ese o si Sodi Pallares logró rescatar el análisis o el diagnóstico que hizo de la tilma. Y además él habla de colores, Richard Kuhn, o sea, habla de colores, y los colores prácticamente están en el centro de la Virgen, en la orilla prácticamente no hay colores, no sé de dónde serían las fibras que se tomaron para que tenga color, ¿me explico? Así. Sí, mira, todo lo que sabemos hasta ahorita es lo que dice Sodi Pallares en su dictamen que publicó en 1974, creo que es la fecha. No hay constancia del estudio. Él describe cómo se hizo el estudio, por ahí se sabe de posible relicario del obispo de Sinaloa. Hay un investigador de Mérida que ha tratado de accesar a los archivos de Richard Kuhn, pero parece que estuvieron cerrados y están por abrirse. Después de que él falleció, dan creo que 50 años o algo así, como él trabajó para el gobierno nazi, etcétera, estaban cerrados los expedientes y parece que están por abrirse a ver si se puede localizar. Nosotros tratamos de acceder a los archivos de Sodi Pallares, pero como él trabajó para la PGR, él era un experto en identificar falsificaciones, por eso se tiene una confianza, digamos, profesional en lo que dice, pero se necesita el papel. Como trabajó para la PGR, cuando él fallece, sus expedientes los decomisó, digamos así, la PGR, y no hemos seguido el proceso para ver si podemos tener acceso y a ver si en sus expedientes se encontrara pues una documentación que avalara el estudio. Hasta la fecha solo tenemos el dicho de Sodi Pallares y no tenemos más. Sí, no, más un comentario, perdón, Carlos. Un comentario también. En el estudio que hace Miguel Cabrera, dice, se ve entre la lámina de plata que lo protege por la parte de atrás, se alcanza a ver los objetos de atrás. Lado, sí. Y hay una foto que tú lo conoces muy bien, que la Virgen de Guadalupe se ve por atrás, ¿no? Sí, claro, la imagen de la Virgen está también en la parte de atrás de la exactamente, yate. Igual que el Cristo de Manopelo, si se ven. Sí, no, ese comentario, perdón, Carlos. No, perdón, muy buenos días. Adolfo, me sorprendió escuchar lo que comentas acerca de que cuando cambiaron el bastidor podían haber obtenido partes del ayate como relicario. Nunca lo había yo oído en ese plan. Se viven todavía las personas y existe el informe de cuando se hizo esta situación con el ayate y el cambio de bastidor, etcétera, que son Jorge Guadarrama, que era el director del museo,
el hermano de Jorge Guadarrama, que tomó las fotografías para darle seguimiento. Óscar Jiménez Gerard, el arquitecto, vive todavía, de la Basílica. Y Fray Gabriel Chávez de la Mora, gente de confianza de Monseñor Schulenburg. En el libro El último abad de Guadalupe, de Schulenburg, da un informe bastante completo. Sin embargo, es bastante relativo porque hemos hablado con ellos en el Centro de Estudios Guadalupanos y no dan ningún dato porque se comprometieron a no hacerlo, porque es una situación muy difícil. Se han escapado algunas cosas, como que estaba detenido el ayate en el bastidor con clavos de plata que repartieron entre gentes muy ligadas a la basílica, etcétera. Pero sería interesante, como línea de investigación, seguir con estos personajes que están con vida todavía, y esto fue en los años 80, si no me equivoco. ¿En qué año fue? ¿Te acuerdas? ¿En qué? 82, ¿no? Sería interesante porque yo nunca había escuchado que podían haber obtenido en esta situación partes del ayate. Sí, aunque este cambio a que se refiere para estos relicarios es algo que debió haber ocurrido en el siglo XVIII o XVII, o tal vez en el siglo XVIII, cuando se recortó el travesaño. Eso sí está documentado, se quitó el sagrado original del bastidor y se recortó el travesaño en medio, pero lo que dicen, lo que he oído más que leído, es que cuando se cambió de bastidor, voy a tratar de repetir las palabras que me dijo, cuando se cambió de bastidor, el nuevo bastidor era más pequeño y entonces sobró un pedazo y entonces se cortó y ahí se hicieron los relicarios, pero eso fue algo en el siglo XVIII. No he encontrado ninguna referencia a cambio de bastidor, pero yo no soy historiador, o sea, no conozco realmente bien esa parte, entonces sería bueno que algún historiador buscara documentar estos cambios en el bastidor y ver si hay alguna referencia que de ahí se hayan obtenido los relicarios. Y lo que tú mencionas fue pues muy reciente, 1982, entonces pues, ojalá se pudiera documentar todo lo que se hizo en ese entonces. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, pido al ingeniero José de Jesús Hernández Roldán y al maestro Gerardo Valle Flores hagan entrega del reconocimiento y un presente por parte de nuestra institución. Un aplauso, por favor. Los invitamos nuevamente a disfrutar de la exposición fotográfica, un poco de café y además venta de libros relacionados con nuestros temas en el vestíbulo. En punto de las 12:30 iniciamos con la segunda conferencia por parte del ingeniero José de Jesús Hernández Roldán con el título Documentos guadalupanos rompiendo el silencio del siglo XVI.